Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y en este video vamos a solucionar el ejercicio 7.46 del libro Semansky, el de un rizo vertical que nos dice lo siguiente: un carrito de un juego de un parque de diversiones rueda sin fricción por la vía de la figura 7.32. Entonces por esta figura, y el rizo vertical es esta ruedita acá, lo que ellos llaman un rizo vertical. Entonces me dice que partiendo del reposo en A una altura h sobre la base del rizo, trata el carrito como una partícula. Entonces el ítem A es: ¿qué valor mínimo debe tener h en términos de r para que el carrito se desplace por el rizo sin caer en la parte superior, el punto B? Entonces lo que nos están preguntando es cuál es la mínima altura para que el carrito llegue, haga este movimiento y llegue acá a B sin caer, y por lo tanto cuando llegue a B haga ya el movimiento circular, o sea, complete todo el movimiento. Entonces, para solucionar este problema, observe lo siguiente: observen que las únicas fuerzas que actúan sobre el carrito son que son el peso y la normal, pero la normal recuerda que siempre es perpendicular al desplazamiento, así que no realiza trabajo. Así que lo único que realiza trabajo es el peso, por lo tanto se conserva la energía mecánica. Entonces vamos a realizar cuál es la energía mecánica en el punto A y cuál es la energía mecánica en el punto B. Entonces la energía mecánica en el punto A, recuerde que va a ser solamente la energía gravitacional, porque nos está diciendo que el carrito se libera desde el punto A, o sea, la energía mecánica en el punto A es mg por h, ¿cierto? Y dado que es la única fuerza que realiza trabajo es el peso, entonces recuerde que la energía mecánica en el punto A y en el punto B se conserva, o sea que la energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B. Entonces, ¿cuál va a ser la energía mecánica en el punto B? Pues va a ser la energía cinética, va a ser un medio de la masa por la velocidad en el punto B al cuadrado, más la energía potencial en el punto B. Como estamos tomando la altura desde la base del rizo, entonces va a ser la masa por la gravedad por la altura, que en este caso sería dos veces el radio. Entonces ahí podemos despejar la altura h, que es la que nos están pidiendo, y tenemos que la altura h es 1 sobre 2 veces la gravedad por la velocidad al cuadrado de b más 2 veces el radio. Entonces observen de que la altura depende de la velocidad en b. Entonces la altura a la que se suelta el carrito depende de la velocidad en B. Y si yo quiero obtener la altura mínima para que el carrito llegue a B sin caer, entonces va a depender de la velocidad mínima que tenga el carrito en B. Entonces la altura mínima depende de la velocidad mínima que tenga el carrito en B, ¿cierto? Entonces, para calcular esta velocidad mínima que tiene el carrito en B, vamos a analizar qué fuerzas actúan en B sobre el carrito en el punto B. Entonces las fuerzas que actúan sobre el carrito en el punto B, ¿cuáles van a ser? Van a ser la normal, que va hacia abajo, y el peso. Y como el carrito me está realizando un movimiento circular, entonces hay una aceleración centrípeta que va hacia adentro. Entonces, ¿cómo nos queda la ley de Newton en el punto B? Entonces en el punto B tenemos que la sumatoria de fuerzas radiales va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta en el punto B. ¿Cuáles son las fuerzas que tenemos radial? Entonces va a ser el peso. Vamos a suponer que todo hacia adentro es positivo, entonces tenemos que el peso más la normal es igual a que a la masa por la velocidad al cuadrado en el punto B sobre el radio que describe, ¿cierto? Porque recuerden que la velocidad al cuadrado sobre el radio es la aceleración centrípeta. Es decir, que con estas fuerzas, ¿cierto? El carrito me va a describir con esta aceleración centrípeta, estas fuerzas centrípetas hacen que el carrito me describa el movimiento circular, un movimiento de radio R, ¿cierto? Ahora observen que si despejamos acá la velocidad B, la velocidad en el punto B va a depender de qué, del peso y de la normal, ¿cierto? Así que la velocidad mínima es cuando el carrito va a tener un mínimo contacto con el rizo, es decir, cuando la normal tiende a cero. Entonces, cuando la normal tiende a cero, o sea, cuando es el mínimo contacto, es la velocidad mínima que el carrito debe tener acá en el punto B para realizar ya el movimiento circular, ¿cierto? Porque eso es lo que me dice esta ecuación, ¿cierto? Esta ecuación me dice que estas fuerzas centrípetas hacen que se realice un movimiento circular con radio R, ¿cierto? Entonces lo que pasa es lo siguiente: cuando yo tengo el mínimo contacto, ¿cierto? Entonces la velocidad va a ser
mínima según esta expresión de acá. Entonces cuando la normal tiende a cero, o sea, el mínimo contacto con el rizo, voy a tener que la velocidad ahora se me va a volver la velocidad mínima. Entonces cuando n tiende a cero, yo tengo que la velocidad al cuadrado en el punto B, que va a ser mínima, va a ser igual a que al radio sobre la masa por el peso. ¿Listo? Entonces, al reemplazar acá el peso por la masa por la gravedad, tenemos que la velocidad mínima, ¿cierto? Para que el carrito esté en el punto B y por consiguiente haga este movimiento circular, va a ser igual a G por R. ¿Listo? Y ya como tenemos la velocidad mínima, entonces ya podemos obtener la altura mínima. Entonces reemplazamos esta velocidad mínima acá en la ecuación de la altura mínima, es decir, acá esta velocidad la reemplazamos por 2R y al reemplazarla por 2R tenemos que la altura mínima va a ser igual a 1 sobre 2, ¿cierto? Y B mínima al cuadrado es que es G por R, así que este G se cancela con este G y me queda un medio de R, ¿cierto? Más 2R, y cuando sumo eso tengo que la altura mínima es 5 medios de R. Entonces esa es la altura mínima a la que se debe liberar el carrito para que en el punto B tenga esta velocidad mínima y por consiguiente dada por esta ecuación, entonces el carrito ya me describa el movimiento circular, un movimiento con radio R con esta velocidad. Ahora vamos a resolver el ítem B que nos dice: si h es igual a 3.5 r y r es 20 metros, calcule la rapidez, aceleración radial y aceleración tangencial de los pasajeros cuando el carrito está en el punto C, es decir, acá, en el extremo de un diámetro horizontal. Haga un diagrama a escala aproximada de las componentes de la aceleración. Entonces, para resolver el ítem B, entonces consideremos la conservación de la energía mecánica en el punto A y en el punto C, ya que, como lo mencioné anteriormente, la única fuerza que ejerce trabajo durante el movimiento del carrito es el peso, la fuerza gravitacional. Entonces la energía mecánica en el punto A como en el punto C va a ser la misma, o sea, existe la conservación de la energía mecánica. Ahora observe lo siguiente, observe que la energía mecánica en el punto A, dado que el carrito se libera desde el punto a la altura h, entonces la energía mecánica solamente va a ser la energía gravitacional, la energía potencial gravitacional a esa altura, porque la energía cinética es cero. Entonces tenemos que la energía potencial gravitacional en el punto A es la masa por la gravedad por la altura. Recuerden que la altura la estamos midiendo desde la base del rizo. Y eso tiene que ser igual a que a la energía mecánica en el punto C, que va a ser igual a la energía cinética en el punto C, que es un medio de la masa por la velocidad en el punto C al cuadrado, más la energía potencial gravitacional en el punto C, que va a ser la masa por la gravedad, y la altura medida del rizo del punto C es R, va a ser el radio. Entonces nosotros podemos acá cancelar las masas y tenemos que la gravedad por la altura h es igual a un medio de la velocidad c al cuadrado más la gravedad por el radio. Si pasamos esta expresión al otro lado, factorizamos y mandamos a multiplicar el 2, tenemos que la velocidad al cuadrado en el punto C es 2g que multiplica a h menos r. Dado que nos dicen que la altura h es 3.5 veces el radio y 3.5 es 7 medios, entonces tenemos que la altura h es 7 medios veces el radio. Entonces, al reemplazar la altura h en la ecuación que calculamos para la velocidad, tenemos que la velocidad al cuadrado es 2g que multiplica 7 medios, que es h, menos r. Cuando hacemos esta resta, tenemos que la velocidad al cuadrado en el punto C es 2 veces la gravedad por 5 medios del radio. Y acá este 2 se cancela con el 2 de abajo y tenemos que la velocidad al cuadrado es 5 por G por R. Es decir que la velocidad en C o la rapidez es la raíz cuadrada de 5G por R. ¿Cierto? Recuerden que la rapidez estamos solamente calculando el módulo de la velocidad. Entonces la rapidez es la raíz cuadrada de 5GR. Ahora sí reemplazamos con los datos que nos dan. Entonces acá tenemos el 5 que viene en la ecuación. La gravedad 9.80 por el radio que es 20 metros. Entonces todo esto le da a un medio y recuerden que como tenemos toda la gravedad
y el radio es metros por segundo cuadrado, entonces tenemos que la velocidad es en metros sobre segundo. Entonces, al hacer este cálculo nos da que la velocidad en C es 31.3 metros por segundo. Entonces, esta es la velocidad en el punto C cuando la altura es 3.5 veces el radio y el radio es 20 metros. Ahora, la aceleración centrípeta, ¿cómo la calculamos? Recuerden que la aceleración centrípeta en cualquier punto va a ser igual a la velocidad en ese punto sobre el radio que describe el cuerpo, en este caso R, ¿cierto? Entonces tenemos que la aceleración centrípeta va a ser la velocidad, la aceleración centrípeta en el punto C va a ser que la velocidad sea al cuadrado, que es 5gr al cuadrado, entonces me queda 5gr. Dividido en r, entonces se cancela este r, entonces me queda que la aceleración centrípeta es 5g, ¿cierto? Al reemplazarla, tenemos que la aceleración centrípeta, reemplazar g por el valor, que es 9.80, tenemos que la aceleración centrípeta es 49.0 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces esa es la aceleración centrípeta en el punto C. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la aceleración tangencial? Entonces, observen lo siguiente. Vamos inicialmente a determinar cuál sería la aceleración tangencial del carrito en cualquier parte del rizo. Entonces supongamos que el carrito esté en esta parte de acá del rizo. Entonces sería como por acá, esta parte del rizo. Ahora, ¿qué pasa? Observen que en relación al centro del rizo, entonces ese carrito me forma un ángulo alfa con el eje Y, ¿cierto? Y ahora si trazamos una dirección que es tangente al rizo o a la curva y otra que es radial, tenemos lo siguiente, tenemos que en la dirección radial, pero hacia adentro, actúa la normal, ¿cierto? Recuerden que la normal es una fuerza que es perpendicular a la superficie. Entonces, en este caso, como la masita está en el rizo, entonces la normal va hacia adentro en la dirección radial. Y la otra fuerza que actúa sobre el carrito es el peso, que va hacia abajo, o sea, en la dirección del eje Y negativo. Ahora observe por geometría que el ángulo que se forma acá, este ángulo alfa, es el mismo que se forma acá abajito, ¿cierto? Porque recuerden que esta sigue siendo que la dirección radial y esta es la dirección tangencial. Así que yo puedo descomponer el peso como un vector, ¿cierto? O el peso yo lo puedo ver como la suma de dos vectores, como un vector en la dirección radial que yo lo llamé WR y un vector en la dirección tangencial que yo lo llamé WT. Entonces la componente radial del peso, o sea, WR, va a ser esta, mientras que la componente tangencial del peso va a ser esta que estoy señalando ahí. Entonces, ¿a qué es igual la componente tangencial del peso? Entonces, observen que acá se forma un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces, la componente tangencial del peso va a ser igual a ¿qué? A W por el seno de este ángulo alfa. Entonces, la componente tangencial del peso va a ser W seno del ángulo alfa. Y como W es la masa por la gravedad, entonces tenemos que la componente tangencial del peso es la masa por la gravedad por el seno de este ángulo alfa. Recuerden que este ángulo alfa es el ángulo que me forma, ¿cierto? La dirección radial, ¿cierto? En la que va la bolita, en esta dirección radial con el eje Y, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Que podemos aplicar, de hecho, las leyes de Newton ahora acá en esta dirección radial. Recuerden, disculpen, esta dirección tangencial, ¿cierto? En la dirección tangencial. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial va a ser igual a ¿qué? A la masa por la aceleración tangencial, ¿cierto? ¿Y cuál es la única fuerza que actúa en la dirección tangencial? Pues va a ser que la componente tangencial, acá sería menos la componente tangencial, ¿cierto? De el peso. Y esa componente tangencial del peso va a considerar que hacia este lado va a ser negativa y hacia el otro lado va a ser positiva, ¿cierto? Entonces tenemos que menos la componente tangencial del peso va a ser igual a que a la masa por la aceleración. Y la componente tangencial del peso, ¿cuál es? La masa por la gravedad, seno del ángulo es igual a la masa por la aceleración tangencial. Ahora,
La dirección la voy a dar ahorita analizando la física del problema. Entonces vamos a calcular la magnitud de la aceleración tangencial, es decir, voy a sacar valor absoluto a ambos lados de esta ecuación y cancelo las masas. Entonces, ¿qué me queda? La magnitud de la aceleración tangencial va a ser igual a ¿qué? A la magnitud de la gravedad por el seno del ángulo alfa. Y ya tenemos entonces la expresión de la magnitud de la aceleración tangencial en función de este ángulo alfa, ¿cierto? Ahora nos están diciendo cuál es esa aceleración en el punto C. Entonces observe que en el punto C cuál sería el ángulo. Entonces mire que de aquí a acá alfa vale 90, de acá a acá alfa vale 180 y de acá a acá alfa vale 270. Entonces en el punto C el ángulo alfa es 270, así que la magnitud va a ser igual a ¿qué? A la magnitud de la gravedad por el seno de 270, que es menos 1, pero como está dentro del valor absoluto, entonces me da 1, es decir, la magnitud de la aceleración tangencial en el punto C es la gravedad, que sería 9.80 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora vamos a determinar cómo sería un bosquejo de las componentes tangenciales y radiales. Entonces aquí voy a dibujar cuáles serían las componentes de la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial cuando la bolita hace el movimiento circular durante el rizo. Entonces inicialmente calculemos cuál sería la aceleración centrípeta, ¿cierto? Para cualquier altura. Recuerde que esta es la base del rizo, ¿cierto? Y desde aquí voy a medir las alturas. Entonces yo quiero saber cuál sería la aceleración centrípeta, o sea, la que va hacia el centro en cualquier altura cuando la bolita se mueve durante el rizo. Entonces recuerden que en el punto A es donde dejamos soltar la bolita a una altura h, ¿cierto? Entonces voy a aplicar la conservación de la energía entre el punto A, donde la bolita se suelta a una altura h, ¿cierto? Y cualquier punto que tenga una altura y en relación aquí a la base del rizo. Entonces recuerden que como la energía mecánica se conserva, tenemos que la energía potencial gravitacional en el punto A, ¿cierto? Recuerden que ahí dejamos soltar la bolita, así que la energía cinética es 0, va a ser igual a que a la energía cinética, ¿cierto? A la energía cinética más la energía potencial en el punto a la altura y. Entonces de acá podemos despejar la velocidad a esta altura y tenemos que la velocidad al cuadrado es 2 veces la gravedad por h, o sea, de donde suelto la bolita, menos la altura en donde se encuentra la bolita en el rizo, ¿cierto? Y recordemos que la aceleración centrípeta es la velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces observen lo siguiente, observen que la aceleración centrípeta pues obviamente va a depender de la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la altura es 0, o sea, cuando está aquí, cuando la bolita está en esta posición, tenemos que acá en este punto tenemos que la aceleración centrípeta es máxima, ¿cierto? Y a medida de que va subiendo la bolita, ¿qué pasa? La velocidad va disminuyendo. Eso tiene sentido, ¿por qué? Porque toda la energía potencial gravitacional que tiene el carrito en el punto A, aquí se transforma en toda la energía cinética, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, toda esa energía potencial se transforma en energía cinética, y como la aceleración centrípeta depende de la velocidad en ese punto, entonces acá tenemos la máxima velocidad porque toda la energía mecánica del punto A se transformó en energía cinética. ¿Y ahora qué pasa? Ahora, por la misma conservación de la energía mecánica, cuando la bolita comienza a subir, entonces ¿qué pasa? La energía potencial comienza a aumentar, ¿cierto? Y por lo tanto, la energía cinética comienza a disminuir, ¿cierto? Esto se debe a que como vimos acá en este ejemplo, cuando la bolita va subiendo, hay una componente del peso que va en el sentido contrario del movimiento. Entonces, le está quitando velocidad, ¿cierto? La está acelerando, pero en un proceso de frenado. Entonces, por lo tanto,
cada vez que la bolita va subiendo, ¿qué pasa? La aceleración centrípeta también va disminuyendo porque la velocidad va disminuyendo hasta cuando llegue a este punto de acá donde la velocidad es mínima, ¿cierto? Porque acá este Y va a ser, es el Y máximo que va a ser 2R. Entonces acá arriba va a tener la mínima velocidad, ¿cierto? Y por lo tanto la aceleración centrípeta también va a ser muy pequeña. ¿Cierto? Recuerden que la aceleración centrípeta va hacia el centro. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la bolita ahora comienza a caer durante el rizo, entonces, ¿qué pasa? Su energía potencial va a disminuir, ¿cierto? Y va a aumentar su energía cinética, es decir, la energía y la velocidad también va a aumentar y por lo tanto va a comenzar a aumentar la aceleración centrípeta, ¿cierto? Ahora veamos en el caso de la aceleración tangencial. Entonces observe que la aceleración tangencial depende del ángulo que se forma con el eje Y. Entonces observen que cuando la partícula, cuando la masita, el carrito está aquí abajo en esta posición, el ángulo alfa es 0. Es decir, la aceleración tangencial es 0. Y tiene sentido porque si acá la aceleración tangencial es 0 y nosotros dijimos que la aceleración, la velocidad máxima es en este punto, pues tiene sentido porque recuerden que cuando la velocidad es máxima o mínima, entonces ¿qué pasa? La aceleración tangencial es 0. Entonces en este punto tenemos que la máxima velocidad, recuerden que ¿por qué la máxima velocidad? Porque toda la energía potencial desde el punto A se transformó en energía cinética, ¿cierto? Entonces acá tenemos la máxima energía cinética, por lo tanto la máxima velocidad. Y dada esta expresión, entonces ¿qué tenemos? Que la aceleración tangencial es 0. ¿Y qué pasa? Como el carrito como el carrito ahora comienza a subir, entonces su energía potencial comienza a aumentar y por lo tanto su energía cinética comienza a disminuir. Eso significa que la velocidad comienza a disminuir, ¿cierto? Y eso se debe a que hay una componente tangencial, ¿cierto? Del peso que me hace que el cuerpo comience a sufrir un proceso de frenado, ¿cierto? Entonces, la aceleración tangencial en este caso, en este movimiento, es que es contraria al movimiento, ¿cierto? Porque la velocidad va en esta dirección, mientras que la aceleración tangencial va en esta dirección, indicando de que hay un proceso de frenado. Entonces, cuando la bolita comienza a subir, recuerden que acá todo esto es un proceso de frenado porque cada vez que la bolita va subiendo por el rizo, va perdiendo velocidad, ¿cierto? Por ejemplo, en este punto tenemos que el ángulo alfa es 90, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ¿qué pasa? La aceleración tangencial es, cuyo valor absoluto va a ser la gravedad, pero recuerde que va hacia abajo, porque recuerde que estamos en un proceso de enfrenado. Entonces, la aceleración tangencial en este punto siempre va contrario a la velocidad. O como lo observamos anteriormente, esa aceleración tangencial es producida por la componente tangencial del peso que va en sentido contrario al movimiento, ¿cierto? A la velocidad. ¿Y ahora qué pasa? Entonces la bolita continúa subiendo, continúa perdiendo su velocidad, continúa perdiendo velocidad, ¿cierto? Hasta donde llegue a la velocidad mínima, ¿cierto? Recuerden que acá la velocidad mínima, por lo que les digo, porque como la velocidad depende de la altura y esta es la altura máxima, ¿cierto? Que es 2R, pues entonces acá vamos a tener la velocidad mínima, ¿cierto? Entonces la velocidad mínima, observen que se forma en un ángulo en relación al eje Y negativo de 180. O sea, recuerde que alfa es el ángulo que forma este eje con la posición de la bolita. Entonces, aquí este ángulo de acá es 180. Por lo tanto, la aceleración tangencial en el punto más alto es 0 y la velocidad es mínima, lo cual también tiene sentido porque recuerden que la velocidad es mínima cuando la aceleración tangencial es 0. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, cuando la bolita comienza a caer, entonces en este caso, ¿qué pasa? La aceleración tangencial comienza a aumentar, ¿cierto? ¿Por qué comienza a aumentar? Porque ahora la componente del peso, ¿cierto? De la bolita, ¿cierto? Va tangencial, va en esta dirección. Y también comienza a aumentar, ¿por qué? Porque la velocidad comienza a aumentar. Entonces, en esta parte, cuando la bolita comienza a caer, entonces hay un proceso de aceleración, ¿cierto? Entonces el vector aceleración tangencial está en la misma dirección que el vector velocidad,
¿cierto? Entonces, por lo tanto, hay un aumento de la velocidad. Y por ejemplo, cuando llega acá en este punto, que sería un ángulo alfa de 270, entonces también de esta ecuación tenemos que la aceleración es igual a la gravedad. Pero en este caso, a diferencia de este punto, acá la velocidad y el vector aceleración tangencial están en la misma dirección, lo cual me está indicando de que la velocidad va aumentando en módulos, ¿cierto? Entonces, de esta parte, de aquí a acá, la velocidad aumenta en módulo, es decir, la partícula va aumentando la velocidad. Y en esta parte de aquí a acá, la partícula va a sufrir un proceso de frenado porque su velocidad va a disminuir. Por lo tanto, el vector aceleración tangencial y el vector velocidad son contrarios.